Bien, ayer habíamos empezado con el análisis de varianza y para un factor, para una variable. Recordemos que el análisis de varianza lo que nos permite en realidad es determinar si varias poblaciones tienen el mismo promedio. Y ayer habíamos visto un ejercicio de las velocidades, si no me equivoco, exactamente de 5 máquinas, ¿no? Y la idea era verificar si los promedios que arrojaban de trabajo estas 5 máquinas eran iguales. Para ello habíamos desarrollado todo un procedimiento, ¿no? Y habíamos llegado a la conclusión de que se rechazaba el hecho de que los promedios de las cinco máquinas sean iguales. Por lo tanto, decíamos que estas 5 máquinas, al rechazar H sub 0 y aceptar H sub 1, que no arrojaban los mismos promedios de velocidades. Bien, eh, les comentaba ayer al terminar la clase, que si hubiéramos aceptado nosotros la igualdad de los 5 promedios, pues no hay nada más que hacer, ¿no? Ya hemos demostrado que los 5 promedios son iguales, que las 5 máquinas arrojan exactamente los mismos promedios. Pero en este caso, como se rechazó H sub 0, indicando que los promedios no son iguales, entonces es importante determinar qué máquina con qué máquina presentan esas diferencias. Y a eso llamamos nosotros la comparación múltiple a posteriori, que consiste en determinar entre qué máquinas se encuentran esas diferencias significativas, ¿no? Entonces, como son 5 máquinas, habría que determinar cuántas comparaciones son posibles hacer en pareja de a dos. Si bien aquí tenemos las 10 comparaciones posibles que se deben realizar entre estas 5 máquinas, ¿no? Comparar A con B, A con C, A con D, A con E, B con C, D con D, B con E, C con D, C con E y D con E. Son las 10 comparaciones posibles que pudiéramos realizar. Estas 10 comparaciones pueden ser calculadas a través de esta fórmula, que ustedes la conocen como fórmula de combinatoria, ¿no? Donde n es el total de valores, x representa la cantidad que hay en cada grupo, porque vamos a hacer grupos de a dos. Entonces reemplazamos en esta fórmula n factorial sobre x factorial, n menos x factorial, y nos dice que son 10 las comparaciones a realizar, ¿sí? Esta formulita combinatoria ustedes pueden calcularlo también en la máquina de calcular. Si alguien está con su máquina de calcular por ahí, ustedes pueden introducir el n, que es el 10. Habiliten la tecla que está en su calculadora que dice NCR. Para la letra fea. NCR. Le va a aparecer una C en la máquina de calcular. En algunos casos está directo, en otros casos está con shift, hay que habilitarlo. Y luego introducen el valor de X, que es un 2, y le dan Enter. Es la fórmula combinatoria que tiene su máquina de calcular. Y van a ver que le sale el 10 también, para no estar haciendo cada vez. Bien, bien. Entonces, nosotros deberíamos hacer las 10 comparaciones. ¿Esto con qué afán? Si como hemos demostrado que las máquinas no tienen el mismo promedio, entonces hay que determinar entre qué máquinas se presentan las diferencias. Bien, nosotros no vamos a hacer las 10 comparaciones, pero deberíamos hacer las 10. Vamos a hacer unas 2, porque vamos a desarrollar 4 métodos para hacer esas comparaciones, ¿ya? Entonces, a ver, el primer método lo llamamos el método a través de testudent, ¿sí? Y vamos a hacer para A, para B, y si no me equivoco, para A y C también, esas 2, pero deberíamos realizarla para todas. A través de este primer método, a través de testudent, nos planteamos nuestras hipótesis. Vamos a comparar A con B, fíjense primero. Nos planteamos nuestras hipótesis porque vamos a comparar a través de una diferencia de medias, fíjense, que la media de A menos la media de B es igual a 0. Esto nos está indicando dentro de la hipótesis nula que son iguales las velocidades entre estas dos máquinas contra la hipótesis alternativa que indica que son diferentes. Podemos calcular nuestro estadístico crítico como estamos trabajando con igualdad. Trabajamos con 2 zonas de rechazo al 95%. Entonces, alfa medio a un lado y el 1 menos alfa medio al otro lado, ¿no?
Acá tenemos el test student al 0.025 y el test student al 97.5%, o en su defecto 0,975 si queremos en fracciones. Los grados de libertad para poder entrar a la tabla es n menos k, donde n es la cantidad total de valores y k es la cantidad de tratamientos. Si usted, voy a ir para arriba un ratito, si ustedes recuerdan, voy a ir al enunciado, aunque aquí lo tenemos, n menos k 34, ¿no? Pero se refiere al n, donde está el n. ¿Cuántos datos en total tenemos? Recuerden que eran 39 datos y k es la cantidad de columnas. 1, 2, 3, 4, 5. De ahí sale n menos k igual a 34. ¿Sí? Bien, entonces son 34 grados de libertad. En la tabla de TestStudent, porque vamos a trabajar a través de TestStudent, al 97.5% con 34 grados de libertad. Permítanme, voy a abrir la tabla de TestStudent para que revisemos. Aquí está ya. Ok. Muy bien. Ya tengo estos comandos del Zoom, no me dejan trabajar. Ya. Ahí, ok. ¿Me confirman si la ven en la tabla de TestStudent, por favor? ¿Se ve, no? Sí, se ve. Ya. Entonces, fíjense en la tabla de TestStudent al 97.5 con 34 grados de libertad. Voy a seguir bajando un poquito. Está aquí, entre 30 y 40. Es decir, entre estos dos valores, si alguien quiere interpolar, queremos para un 34. Y creo que esto ya lo habíamos calculado en un ejercicio anterior, ¿no? Entre 2.042 y 2.021 interpolamos porque queremos para el 34. No tenemos para el 34, tenemos para el 30 y para el 40. Eso nos sale 2.029. Y recuerden que la tabla de TestStudent trabaja con ambos valores, el de la izquierda negativo y el de la izquierda positivo, ¿no? Entonces, suficiente que encontremos la derecha, automáticamente tenemos de la izquierda. Entonces, nuestra zona de aceptación está entre menos 2.029 y el 2.029 positivo. Bien, ya tenemos nuestro estadístico crítico. Generamos nuestro estadístico de prueba y lo hacemos a través de esta fórmula. ¿Qué dice? La diferencia de medias poblacionales de A y B. Si vamos a nuestra tabla, los promedios de A y B, acá tenemos columna A, columna B. Estamos hablando de estos dos valores. Estos dos promedios son los que vamos a comparar. 74.43 y 95.25. Ok, ¿sí? Son promedio de A, promedio de B. La diferencia de medias poblacionales, estamos buscando la igualdad, el 0, colocamos el 0. El CME es el cuadrado medio para el error, que lo hemos calculado en nuestra tabla NOVA. Cuadrado medio para el error. Acá está 829. 829. Sobre el tamaño muestral de A y tamaño muestral de B, que es 7 y 8. Nos vamos a la tabla. Tamaño muestral de A, 7 y tamaño muestral de B, 8. Perfecto. Reemplazamos y nos da un estadístico de prueba de menos 13,17. Yo les pregunto, ¿ese estadístico de prueba está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Qué dicen, chicos? En la zona de rechazo. Está entonces en la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. Es decir, se acepta la no igualdad entre el promedio de velocidad de las dos máquinas. Existe suficientes evidencias para afirmar que el promedio de las velocidades de las máquinas A y B no son iguales. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. De esa manera, hemos comparado A con B. Ahora hagamos la comparación A con C. Haremos estas dos, como les decía. De la misma manera, nos planteamos nuestras hipótesis, tanto la hipótesis nula como la alternativa. Si nos damos cuenta, en este método, la gráfica para el estadístico de crítico va a ser exactamente la misma, ¿no? Dale entonces su micrófono, por favor, por ahí. José Luis Núñez, tu micrófono.
Chicos, ¿ya está preparado? José Luis Núñez Coronado, su micrófono. Ok. Entonces, les decía esta gráfica para el estadístico crítico va a ser exactamente la misma para los 10 modelos de comparaciones que vamos a realizar, ¿no? Entonces, porque trabaja con TestStudent al 97.5, 2.5, y los grados de libertad son los mismos, por lo tanto, el intervalo de rechazo, o en todo caso, el intervalo de rechazo es el menos infinito hasta el menos 2.029, y del 2.029 hasta el infinito positivo van a ser lo mismo. O sea, la misma gráfica. Muy bien, entonces encontremos directamente nuestro estadístico de prueba. Aquí comparamos los dos promedios, ahora vamos a comparar A con C, revisamos en nuestra tabla, A con C sería 74.43 con 73.78. Esos son los valores que utilizamos ahora. Acá está perfecto. La comparación de medias que es 0. El cuadrado medio para el error es 8.29. El tamaño muestral de A y de C, pues 7 y 9, ¿no? Esto nos fijamos en nuestra tabla general. Bueno, no vamos a estar subiendo arriba otra vez cada rato, pero era 7 y 9. Sí, el tamaño, bueno, no nos quedemos con la duda, vamos mejor a verlo. Tamaño muestral de A7, tamaño muestral de C, fíjense, columna C, es 9. ¿Ya? Muy bien, entonces, 7 y 9, encontramos nuestro estadístico de prueba, el cual es 0.45. 0.45. Yo les pregunto, chicos, ¿este estadístico de prueba de 0.45 está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Aceptación. Muy bien, está en la zona de aceptación. Por lo tanto, se acepta H sub 0. Es decir, existe suficientes evidencias para afirmar que el promedio de las velocidades de las máquinas A y C son iguales, son similares al 5% de significación. ¿Alguna consulta, chicos, de este método? Ok, está claro, ¿no? Bien, y eso nosotros hemos hecho para dos comparaciones solamente acá, ¿no? Hemos hecho A con B y hemos hecho A con C. Deberíamos, si decidimos usar este método, podemos hacer las 10 comparaciones que hemos mencionado acá. Estas 10 comparaciones podemos realizar. Deberíamos realizar en todo caso las 10 comparaciones. Ok. Ingeniero, una pregunta. Claro, dime. Para el examen tendríamos que hacer las 10. Sí, ya tendrían que escoger uno de los... Claro, porque tendrían que demostrarme entre qué medias están las igualdades y entre qué medias o promedios están las diferencias. Claro que no hay necesidad que estén aplicando los 4 métodos, ya sea que yo les pida uno específico o ya sea que ustedes escojan uno de los 4 métodos, pero tendrían que hacerlas todas, claro, necesariamente. Porque la idea es saber entre qué promedios se encuentran las diferencias. Entonces ustedes van diciendo acá, A con B hemos demostrado que son desiguales. A con C hemos demostrado que son iguales. Y así la idea es saber entre qué máquinas se encuentran las diferencias significativas. ¿De acuerdo? Bien, vámonos al otro método. El segundo método es a través del intervalo de confianza. A través del intervalo de confianza. ¿Ya? Ustedes con seguridad han visto en la anterior materia, forma parte del contenido de la anterior materia, los intervalos de confianza. ¿Sí? Se puede hacer intervalos de confianza para exactamente las mismas pruebas que hemos realizado nosotros. Es decir, se puede hacer intervalo de confianza para la media aritmética, para la diferencia de medias muestras grandes, para la diferencia de medias muestras pequeñas, para la varianza, para la razón de varianza, para proporciones, para la diferencia de proporciones, para la diferencia pareada, y exactamente para las mismas pruebas que hemos realizado, pruebas de hipótesis, se realizan los intervalos de confianza. En este caso, esta es la fórmula que ustedes han visto. Bueno, no la que han visto porque esta está en función al cuadrado medio para el error, ¿no?
pero han visto una fórmula para elaborar el intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales, ¿no? Acá en la parte central, fíjense, tenemos la diferencia de medias poblacionales. En este caso, vamos a comparar A con B. Entonces, todo lo ponemos en función A y B, ¿no? Esa es la fórmula para comparar, repito, a través del método de intervalo de confianza. ¿En qué consiste? Que debemos encontrar un intervalo. Debemos encontrar el intervalo para esta comparación de A con B. Y si resulta, acá se lo he notado, acá está. Si el cero estuviera comprendido dentro del intervalo, si el cero está dentro del intervalo que vamos a encontrar, se acepta H sub 0. Entonces nosotros nos planteamos nuestras hipótesis acá a un ladito, ¿sí? Y encontramos el intervalo y vemos si el intervalo está dentro si el cero está dentro del intervalo, aceptamos H sub 0. Bien. ¿Cómo vamos completando nuestro intervalo? ¿Cómo vamos pudiendo determinar cuánto es nuestro intervalo? Bien, a ver, otra cosa importante que seguramente ustedes han aprendido cuando han elaborado intervalos de confianza. Los intervalos de confianza trabajan siempre con pruebas bilaterales, es decir, con dos zonas de rechazo, ¿cierto? ¿Recuerdan de eso, no? Cuando han hecho intervalos de confianza. Trabaja con dos zonas de rechazo, una zona del 95% de confianza, del 95% de confianza, ¿sí? Y trabajan con dos zonas de rechazo. Fíjense que el test student, bueno, otra cosa, en este método también trabajamos con test student. Si que al 95% de confianza, acá tendremos el alfa medios, y aquí, bueno, si bien acá hay otro alfa medio, pero hasta acá tenemos acumulado el 1 menos alfa medio. 1 menos alfa medio. Bien. Bien, entonces entramos a la tabla de test student. Como es test student, recuerden, y es el 95%, hasta este punto tenemos 97.5 con grados de libertad N menos K. Fíjense que es exactamente lo mismo que hicimos para el anterior método. Nos sale 2.029 a este lado y a este lado menos 2.029 porque es test student, ¿cierto? Fíjense que al momento de reemplazar acá test student, ya está el 2.029 y el 2.029 negativo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces usamos exactamente la misma que el anterior método. Las pruebas de intervalos de confianza trabajan siempre en forma bilateral. A no ser que se diga lo contrario. Pues eso ya sería viéndolo en el capítulo de intervalos de confianza. Por lo menos para esta prueba vamos a trabajar siempre con una prueba bilateral. Bien, acá colocamos los promedios. Ojo, ¿no? Si vamos a comparar A con B, pues las comparaciones muestrales también tienen que ser A con B, en ese orden. Bien, estos son los promedios muestrales que no vamos a subir, ya lo vimos hace rato que eran estos dos de acá, los promedios muestrales, tenemos el valor de test student, el cuadrado medio para el error es 8.29, los tamaños muestrales de A con B, 7 y 8, perfecto. Aquí vamos la comparación de medias poblacionales que queremos. Y fíjense que al lado derecho se repite lo mismo, solo cambia este signo y vamos reemplazando. Ahora que hay que tener el siguiente cuidado, chicos, ¿ya? Y el error más común que se comete, y siempre me lo preguntan, hasta ahorita nadie me lo ha preguntado, pero me dice, ¿pero acaso este valor de T alfa medio no es negativo? Me dice, y ese negativo con este negativo no sería positivo acá. Fíjense, si acá se hace positivo, este factor de la izquierda se hace exactamente igual al factor de la derecha. Vamos a sacar el mismo valor a ambos lados. Lo que pasa es que el negativo de acá del T alfa medios ya está insertado acá. Ya está colocado ahí. ¿Sí? Ya está colocado. Por eso que decimos directamente menos 2.029. En realidad esa es la única diferencia del lado izquierdo con el lado derecho. Fíjense, es exactamente igual. Es este signo el que cambia. Y al lado derecho, la idea es que al lado derecho es positivo el valor de test student y al lado izquierdo es negativo. Por eso que ya, bueno, de hecho ya se coloca en la fórmula el negativo. No sé si me dejo entender, ¿sí? Entonces, para que no tengan ese problema, porque si no van a llegar exactamente al mismo valor de la izquierda con la derecha. Es este signo negativo el que marca la diferencia.
Bien, al reemplazar entonces y vamos resolviendo toda esta expresión, llegamos a este intervalo. Este intervalo nos dice que a un 95% de confianza, este es un tema muy lindo este intervalo de confianza, que a un 95% de confianza, la diferencia de medias poblacionales de A con B está entre menos 23,89 hasta el menos 17,84. Si nosotros realizamos un eje, acá pongamos valor del 0, hasta el menos infinito, aquí el infinito positivo. Estoy diciendo que al 95% de confianza, este intervalo está, vamos a hacer caso compañero, entre el menos 23, digamos, al lado negativo, desde acá hasta el menos 17, hasta aquí. Asumiendo que esta línea de acá es el menos 23 y este es el menos 17, ¿no? Entonces nos dice que entre aquí estaría ese intervalo. Mi pregunta es la siguiente, ¿el 0 está incluido dentro del intervalo? No. No está, ¿no ves? No está el 0. ¿Y qué nos No. dice acá clarito? Si el 0 estuviera comprendido, se acepta. De lo contrario, se rechaza. Como en este caso el 0 no está dentro del intervalo, por lo tanto, se rechaza h sub 0. Se rechaza h sub 0. Y se acepta h sub 1, obviamente. Existen suficientes evidencias para afirmar que el promedio de las velocidades de la máquina A y B no son iguales. Hemos llegado exactamente a la misma conclusión que a través del primer método. Se rechazaba la igualdad de A con B. ¿Sí? Vamos a hacer la misma comparación a través del intervalo de confianza, pero con la máquina AC ahora, que también lo hicimos en el primer método y que ya demostramos que eran iguales. Igual tenemos nuevamente la fórmula, solo que ahora máquina A con máquina C, planteamos nuestras hipótesis y las tenemos. Bien, vamos reemplazando. El valor de test-student sigue siendo el mismo, fíjense, ¿no? Siguen siendo el mismo valor de test-student. Las medias muestrales ahora de la máquina A con la máquina C son estas de acá, la hemos sacado de la tabla y además lo usamos en el anterior método también. El cuadrado medio para el error es 829, 829 ¿no? Los tamaños muestrales ahora de A con C, porque estamos trabajando en máquina A con C, colocamos sus tamaños muestrales 7 y 9, 7 y 9. Y al 95%, el 1 menos alfa nos dice a qué nivel de confianza estamos sacando o estamos elaborando nuestro intervalo. El hecho de que encontremos nuestro valor de test student, recuerden, eso ya lo manejan, al 97.5 y al 2.5 son los intervalos, pero el centro, el corazón de esa gráfica, no sé si la borré acá, aquí esta vez, es al 95% de confianza. Bien, resolviendo todo este intervalo a ambos lados, manteniendo el signo negativo siempre a la izquierda y este signo positivo a la derecha, nos sale menos 2,29 hasta el 3,59. Entre esos dos valores está el intervalo de confianza. El intervalo de confianza. Bien, pregunto, ¿el 0 está dentro del intervalo? Sí, ingeniero. Está, ¿no? Claro, está del menos 2,29 hasta el 3,59. El 0 está incluido dentro del intervalo. Y si está incluido, se acepta h sub 0. Por ese motivo, aceptamos h sub 0. Y si se acepta h sub 0, indica que existen suficientes evidencias para afirmar que el promedio de las velocidades entre las máquinas A y C son similares. Eso al 5% de significación. Por lo tanto, estamos aceptando que la máquina, estamos aceptando la hipótesis nula, estamos aceptando que entre la máquina A y C generan el mismo promedio de velocidades. Y fue la misma conclusión a la que llegamos con el primer método. Consulta, chicos. Ok. En serio, estos son los dos métodos más utilizados, ¿no? Pero vamos a conocer los otros. El tercer método lo conocemos como la diferencia mínima significativa. Aquí están las comparaciones. Aquí se trabaja con la prueba Fisher. Aquí está clarito, Fisher. Vamos a trabajar con Fisher para este método.
Nos dice lo siguiente, fíjense. Si la diferencia entre las dos medias que vamos a comparar al cuadrado, dividido entre el cuadrado medio del error, y eso multiplicado en la parte del numerador por el producto de los tamaños muestrales de las dos máquinas que vamos a comparar, sobre la sumatoria de los tamaños muestrales, si esto fuera mayor, si fuera mayor al valor Fisher 1 menos alfa, grados de libertad del numerador fijo de 1, grados de libertad del denominador n menos k. Si esta expresión de la izquierda fuera mayor a este valor de tabla que vamos a obtener, por lo tanto se rechaza. Si fuera mayor. ¿Ya? Entonces, bueno, para no ser repetitivo, porque es una fórmula bastante sencillita, hemos hecho un solo ejercicio acá. Vamos a comparar A con C. Muy bien, fíjense. Preparamos nuestras hipótesis. Queremos, perfecto. Bien, vamos reemplazando. ¿Qué nos dice acá? Promedio de A, promedio de B. Estos son los promedios de las máquinas, ¿no? Lo hemos sacado de ahí de nuestro cuadro. Acá tenemos el promedio de A, promedio de B. El cuadrado medio del error, recuerden, lo tenemos en la tabla NOVA, ¿no? Era 8.29. Los tamaños muestrales de A y B eran 7 y 9. Arriba va la multiplicación, fíjense, y abajo va la suma. Perfecto. Calculamos todo esta expresión, hacemos el cálculo de todo este factor, y eso nos sale 0,18. Si quieren pueden verificar. ¿Ya? Al lado derecho debemos entrar a la tabla Fisher. Dice, entrar a la tabla Fisher 1 menos alfa. Vamos a trabajar el 95%. Grado de libertad de 1. Este es un valor fijo para grado de libertad del numerador en esta prueba. ¿Ya? Grado de libertad en el numerador de 1. En el denominador de n menos k. Recuerden que era 39, era n. K, que es la cantidad de columnas o tratamiento, era 5. Nos queda pues 34. 1 y 34. Perfecto. Voy a abrir nuestra tabla Test Student también. Perdón, la de Fisher. La vamos a ocupar. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces, vamos a entrar a la tabla Fisher al 95% con 1 grado de libertad en el numerador, 4 grados de libertad en el denominador. Vamos a la tabla Fisher. En la del 95%. Acá está, en la del 95%. Grado de libertad del numerador, 1. Del denominador, ay, creo que era 34, ¿no? Entonces, en esta columna vamos bajando. Ese pulso, ¿no? Ya me pasé, creo. Bien, acá, sí lo voy a borrar porque no hemos pasado. Si alguien me puede ayudar escalonando, por favor, perdón, interpolando. Entre 30 y 40, nosotros queremos para 34. ¿Sí? ¿Alguien me puede, por favor, hacer la interpolación? Entre 4,171 y 4,085. O le dicto a alguien, por favor, que esté con su máquina. ¿Alguien está con su máquina por ahí? ¿Cuánto sale, chicos? Sale 4,1366. 4,136. ¿Alguien más sacó lo mismo? Sí, sale eso. Muy bien, gracias. 4,136. Perfecto, 4,136. Sí, ya está ahí el valor de Fisher. Vamos aquí a hacer la regla. De nuevo, acá está. Vamos a cambiar de color, estamos con puro rojo nomás. Dice que si esta expresión es mayor a este valor de tabla, se rechaza. Yo le pregunto, ¿este valor será mayor al de tabla? No es mayor, ¿no? Por lo tanto, no se rechaza, se acepta. ¿Estamos de acuerdo? Si el valor de la izquierda fuera mayor a la derecha, se rechaza. En este caso no es mayor, por lo tanto se acepta. Es decir, se acepta H0. Se acepta que el promedio de las velocidades de las máquinas A con C son iguales.
Y llegamos a la misma conclusión con los dos primeros métodos, cuando hemos comparado A con C. ¿Alguna consulta de este método, chicos? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. El siguiente método se llama el método de Scheffer. ¿Sí? Y aquí vamos a comparar máquina A con B. Nos planteamos nuestras hipótesis también. Aquí planteamos nuestras hipótesis. Y la regla es la siguiente. Dice que se rechaza H sub 0. ¿Cuándo? Cuando la diferencia absoluta, esta es una diferencia absoluta, entre las dos medias o promedios que queremos comparar, fuera mayor a toda esta expresión. A toda esta expresión. ¿Qué dice esta expresión? K menos 1, donde K es la cantidad de columnas, el cuadrado medio el error, acá la sumatoria de de los tamaños muestrales inversos, ¿no? El factor Fisher, 1 menos alfa, grados de libertad en el numerador de K menos 1, grados de libertad en el denominador de N menos K. Si esta expresión, esta diferencia absoluta de la izquierda fuera mayor a toda esta expresión, entonces, en ese caso, se rechaza H sub 0. ¿Ya? Vamos comparando máquina A con B acá al lado izquierdo. Hemos hecho las dos. Bien, cada ¿qué cosa era la cantidad de columnas? ¿Cierto? Son 5 columnas. Menos 1, pues va a quedar 4 aquí. El cuadrado medio del error, recuerdan ustedes que era 829. Los tamaños muestrales de A y B eran 7 y 8. Este valor Fisher al 95% nos dice grados de libertad en el numerador de K menos 1, es decir, 5 menos 1, acá se va a hacer 4. Y grados de libertad en el denominador de N menos K, es decir, 39 menos 5, ¿no? Se va a hacer 34. Ingresemos a nuestra tabla Fisher, en la tabla del 95%, con 4 grados de libertad en el numerador y 34 en el denominador. Aquí estaríamos hablando de esta columna, 4 grados de libertad, en la del 95%, ¿no? Y nuevamente vamos a tener que interpolar para el 34. Estaría entre estos dos valores. Si alguien me ayuda con esa interpolación, por favor. ¿Cuánto sale? Porque queremos para el 34. Tenemos para el 30 y tenemos para el 40. Nos falta para el 34. ¿Cuánto es, por favor? ¿Alguien ya lo pudo calcular? 2.656. Ya, 2.656. Vamos a ver. Ya, ok, 2.65 le puse acá. Está bien. Entonces, resolviendo todo este factor de la derecha, nos sale 4.85. El de la izquierda, que era 74.43 y 95.3, recuerden que esta es una diferencia absoluta, va a ser positivo, nos sale 20.87. Entonces nos decía acá que si el factor de la izquierda es mayor a la de la derecha, se rechaza. En este caso, efectivamente, es mayor. Y como es mayor, se rechaza H sub 0. Y al rechazar H sub 0, entonces se rechaza la igualdad, es decir, tenemos suficientes evidencias para afirmar que las velocidades de estas dos máquinas no son iguales al 5% de significación. Cuando hicimos las comparaciones de A con B en dos métodos anteriores, pues llegamos a la misma conclusión, ¿cierto? Y aquí al lado derecho,
hacemos nuevamente la misma prueba, pero comparando A con C, usando ahora los promedios de máquina A, máquina C, que es 74.43 y 73.8. Fíjense, prácticamente el lado del derecho se repite en varias cosas, ¿no? El K-1 es 5-1, cuadrado medio para el error era 8.29. Lo que estaría cambiando un poquito únicamente serían los tamaños de las muestras, que sería ahora 7.9, aquí era 7.8. El valor Fisher es exactamente el mismo que hemos calculado. Llegamos a que el factor de la derecha es 4.72 y el de la izquierda, la diferencia absoluta es 0.63. Nos dice la regla general que si el factor, que si esa diferencia absoluta de la izquierda fuera mayor a la de la derecha, se rechaza. En este caso no es mayor, por lo tanto no se rechaza, es decir, se acepta H sub 0. Y al aceptar H sub 0 estamos aceptando la igualdad entre las máquinas A y C, ¿no? Es decir, que el promedio de las velocidades de las máquinas A con C son iguales, son similares al 5% de significación. ¿Alguna consulta? Con eso hemos acabado los 4 métodos para hacer las comparaciones por pareja para determinar entre qué máquinas o entre qué tratamientos están presentes las igualdades o las diferencias. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Ok. Ingeniero. Perfecto. Vamos a hacer con todos sus compañeros queriendo entrar recién ahorita. Vamos a entrar a ver ahora cuando queremos hacer una comparación de varianzas, pero de dos factores. Es decir, son dos variables que queremos analizar. Y fíjense en este siguiente ejemplo, lo que dice. Los rodamientos de una compañía son fabricados por 5 operarios. 1, 2, 3, 4, 5. Y son utilizadas 5 máquinas. De manera que se analiza la producción que tiene cada operario con cada una de las máquinas. La pregunta es la siguiente, entonces. Me imagino que se entiende la información que se tiene acá. Es la producción, o si quieren ustedes los tiempos, dependiendo qué es lo que se esté analizando. En este caso, acá está, en este caso son tiempos en segundos. Son los tiempos en segundos que cada uno de los operarios tarda en fabricar un rodamiento utilizando la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, la máquina 4 y la máquina 5. Y se notan algunas diferencias de tiempos por acá. Entonces, la pregunta es la siguiente. Estas diferencias presentes se deben que hay diferencia entre las máquinas, es decir, estas diferencias se están debiendo a las máquinas o se están debiendo a los operarios. Eso es lo que se nos pide. ¿Sí? Si hay diferencia entre las máquinas, si los promedios son iguales en función a las máquinas o si los promedios son iguales en función a los operarios. Analicemos las dos variables por separado. Las máquinas, recuerden que es el factor o la variable, como ustedes quieran, que está en las columnas, y los operarios es el factor o la variable que se encuentra en las filas. Entonces, nosotros, en realidad, cuando se nos presenta un ejemplo de este tipo, la información que se nos da es únicamente esta. Es únicamente esta la información que se nos da. ¿Sí? Entonces, ¿no? Entonces queremos plantearnos hipótesis en función a las máquinas, plantearnos hipótesis de igualdad en función a las máquinas o plantearnos hipótesis de igualdad en función a los operarios. Bien, entonces son dos pruebas de hipótesis que tenemos que realizar acá. Empezaremos con las columnas. En las columnas están las máquinas. Entonces decimos, a ver, para las columnas, vamos a plantear otra hipótesis nula, donde todos los alfa y son igual a 0. ¿Qué quiere decir? Donde todas las comparaciones son igual a 0. Eso, en otras palabras, nos está diciendo que las máquinas producen el mismo promedio de velocidad hablando en función de las máquinas. Y como hipótesis alternativa, que por lo menos existe una diferencia que es diferente a 0, indicando que sí existen diferencias entre las máquinas entre los tiempos debido a las máquinas. ¿Sí? Ahora, para diferenciar
para diferenciar de que estas hipótesis que estamos planteando es para la variable que está en las columnas, máquinas, se acostumbra a ponerle una letra C, que dice C de columna. ¿Sí? Muy bien. Y al mismo tiempo nos planteamos entonces también nuestras hipótesis para la variable que está en las filas, ¿no? Indicando que los tiempos, estos tiempos son iguales. Por eso decimos todos los beta sui son igual a 0, todas las comparaciones son igual a 0 para el factor que tenemos en las filas. En este caso son los operarios. Por eso le colocamos el F. Y como alternativa, que existe por lo menos un beta sui diferente a 0. ¿No? Que hay una comparación entre las filas que no da diferente de 0, indicando que estos tiempos que presentan diferencias en función a los operarios. ¿De acuerdo? Eso hablando un poquito de nuestras hipótesis. Bien, eso nos obliga a elaborar, a completar esta tablita, que la vamos a necesitar, donde decimos, bien, cada uno de estos factores creo que está anotado por acá. ¿Qué significa? Acá arriba lo tenemos, ¿ya? Pero para no perder tiempo. Estos T sui es la sumatoria de cada columna. Miren ustedes, acá arriba está un poquito más desglosado. T sui es la sumatoria de tratamiento de la columna, T sui es la sumatoria del tratamiento de las filas, ¿no? Ya. Entonces, este T sui es la sumatoria de cada columna, la sumatoria de todos estos datos, de cada una de las columnas. Muy bien, tenemos los T sui. El N sui es la cantidad de datos que tenemos en cada columna. 5 datos en cada columna. Perfecto. Y este X sui es el promedio de cada columna. Es decir, sería la suma, el cociente del T sui dividido entre 5, ¿no? Entre el N sui. Entonces, la sumatoria total dividido entre el N, nos encontramos cada uno de los promedios. Eso para las columnas. Para las filas, tenemos el T sub J, que será la sumatoria de cada fila. El N sub J será la cantidad de datos que tenemos en cada fila. Y el XJ es el promedio, que será el cociente entre cada uno de los valores de sumatoria de T sub J, dividido entre cada uno de los valores de N sub J, ¿no? Entonces, dividiendo encontramos estos promedios de XJ, los promedios por fila. Si sumamos todos estos T sub J, o si sumamos todos los T sub I, vamos a llegar exactamente al mismo valor, ¿no? 1895. Ya sea sumando todos los T sub J o sumando todos los T sub I, llegamos al valor T. Aquí la sumatoria de los NJ, o ya sea la sumatoria de los NI, nos da el N total. ¿Cuántos datos tenemos en total? Nuestro N es 25. Son 25 datos en total que tenemos. Ok. Bien, una vez que hemos completado, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Algún problema con la tabla o de interpretación? ¿Se entiende? Bien. Entonces, una vez que hemos planteado nuestras hipótesis, debemos nosotros elaborar nuestra tabla ANOVA. Fíjense. Tenemos, este es el formato de una tabla ANOVA para cuando trabajemos para realizar un análisis de varianza de dos factores, cuando queremos analizar dos variables. Tenemos columnas, filas, el error del total, la suma de cuadrados, grados de libertad y los cuadrados medios. Y obviamente, como nos estamos planteando dos hipótesis, debemos generar dos Fs calculados o dos Fs de prueba. ¿Sí? Vamos entonces generando, lo primero, la suma de cuadrados totales, que nos dice que es la sumatoria, esta primera parte de acá. Vamos a cambiar de color. Esta primera parte nos dice la sumatoria a través de filas y columnas de cada uno de los X y J al cuadrado, menos C. El C es el factor de corrección. Calculemos primero esto. Es igual al T al cuadrado. ¿Cuánto vale nuestro T? 1895. Al cuadrado dividido entre R y K. ¿Qué cosa es R? La cantidad de filas. ¿Qué cosa es K? La cantidad de columnas. Eso lo tenemos por acá. Debe estar explicándole. Ay, yo parece que no lo puse que era R y K. Sí, no dice. Bueno, en el texto lo tienen, por favor, pero les hago la aclaración, ¿ya? R es la cantidad de filas, son 5 filas, 5 tratamientos en la variable de la fila. K es la cantidad de columnas, la cantidad de tratamientos en cada columna.
porque en ambos casos es 5 y 5, ¿no? Entonces, eso no encontramos este factor de corrección C. Muy bien, le decía, esta sumatoria a través de las filas y columnas de cada uno de los XJ al cuadrado se refiere a cada uno de los, habíamos dicho que son 25 datos. Cada uno de estos 25 datos, cada uno de ellos, hay que elevar al cuadrado y sumar. Es decir, 66 al cuadrado más 73 al cuadrado más 68 al cuadrado más 83 al cuadrado más 84 al cuadrado más 68 al cuadrado y así seguimos con cada uno de los 25 datos que deben ser elevados al cuadrado y generar la sumatoria total. Esa sumatoria total nos da 144.993. Reemplazando acá en la fórmula, dice donde esa sumatoria, que es esta cantidad, menos este factor de corrección, que es este, encontramos una suma de cuadrados totales de 1.352. ¿Está bien? Suma de cuadrados totales. Eso hemos agarrado y lo hemos llevado ya a la tabla. Lo hemos colocado arriba. Me detengo ahí un ratito. ¿Alguna consulta? Muy bien. Ahora vamos a la suma de cuadrados para las columnas, el SCC. Esta es la formulita. R, que era R, cantidad de filas. Si bien estamos encontrando la suma de cuadrados para las columnas, en la fórmula se trabaja con el R, número de filas. En este caso es 5 y 5, ¿no? Pero no siempre va a ser así, por eso prestenle bastante atención a eso. R es la cantidad de filas. Son filas, son 5 filas. 5 categorías tiene, 5 tratamientos tiene la variable operaria. R es 5. La sumatoria de cada uno de los T sui al cuadrado. Ya lo hemos desarrollado, pero ¿cuáles son los T sui? Eran estos valores de acá. El 339, 370, 344, 424, 418. Cada uno de ellos elevado al cuadrado. Menos el factor de corrección, que ya se lo calculó aquí anteriormente. Encontramos que nuestra suma de cuadrados para las columnas, 1290.4. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ese valor de suma de cuadrados para las columnas lo hemos trasladado acá, ¿no? Columnas, suma de cuadrados para las columnas. Nos estaría faltando la suma de cuadrados para las filas y la suma de cuadrados para las... ¿Sí? Bien, vamos entonces a encontrar la suma de cuadrados para las filas. Fíjense, la fórmula que nos dice es 1 sobre K. K, si bien es para las filas que estamos buscando la suma de cuadrados, en la fórmula nos pide K, la cantidad de columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 columnas. K es 5. Y por la sumatoria de todos los T sub J al cuadrado. ¿Cuáles son los T sub J? 374, 382, 380, 380, 379. Cada uno de esos valores, está aquí, cada uno de esos valores al cuadrado y se suma. ¿Sí? Y se resta con el factor de corrección ya calculado anteriormente. Y encontramos que nuestra suma de cuadrados para las filas es 7,2. Lo hemos trasladado ahí. Bien, y por último necesitamos la suma de cuadrados debido al error. Entonces, hay una sumatoria total que nos dice que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados para las columnas, suma de cuadrados para las filas, más la suma de cuadrados para el error. Fíjense que ya tenemos todos los datos, únicamente nos está faltando la suma de cuadrados para el error. Entonces, por diferencia, despejando suma de cuadrados para el error, encontramos que es 54,4 que completamos acá. De esa manera, hemos completado nuestra columna de datos de suma de cuadrados. ¿Alguna consultita, alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Qué belleza. La siguiente columna son los grados de libertad. Los grados de libertad para la variable columna es K-1. K es la cantidad de columnas, 5 menos 1, 4. Los grados de libertad para las filas, el R-1. R es la cantidad de filas, eran 5 también, menos 1, 4. Los grados de libertad para el error es el producto del K-1 por el R-1. Que aquí arriba lo tenemos. 4 por 4, 16. Muy bien, ya tenemos los grados de libertad. Los cuadrados medios para el error
por aquí he colocado las fórmulas, fíjense. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, en realidad aquí he colocado las tres fórmulas, pero en realidad, cuando nosotros queremos encontrar este cuadrado medio para el error, es el cociente de suma de cuadrados para las columnas dividido entre sus grados de libertad. El cuadrado de error, el cuadrado medio para las filas es el cociente entre la suma de cuadrados para las filas dividido entre sus grados de libertad. El cuadrado de medio para el error es el cociente entre la suma de cuadrados para el error dividido entre sus grados de libertad. Es exactamente lo mismo que hemos ido colocando acá en las tres fórmulas, ¿sí? Entonces, esos cocientes, para ir generando nuestros cuadrados medios, toman estos valores de acá. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de poder encontrar nuestros factores de prueba. El factor de prueba, que aquí se lo conoce como es recalculado, les comentaba el otro día. El factor de prueba, pero ojo, para la columna, sí, porque son dos hipótesis que no hemos planteado, ¿no? El factor de prueba para las columnas es igual al cuadrado medio de la columna sobre el cuadrado medio del error, es decir, 322.6 dividido entre 3.4. Y encontramos acá nuestro factor de prueba para la variable de la columna. El factor de prueba o el F calculado, como quieran ustedes, para la variable de la fila, es igual al cuadrado medio de la fila, es decir, 1.8, dividido entre el cuadrado medio para el error, que es 3.4. Que es 3.4. ¿Sí? Entonces, eso nos da 0,529, nuestro factor de prueba. Entonces, ya tenemos los dos factores de prueba. Tenemos el que es para la variable que está en las columnas y tenemos el factor de prueba para la variable que está en las filas. Ahora, ¿qué nos faltaría? Pues en realidad ir a calcular nuestros factores críticos, ¿no? Para saber entre qué valores está nuestra zona de rechazo, o en este caso de aceptación, para saber si estos valores se aceptan o se rechazan. Entonces, bien, vamos a calcular nuestro factor crítico. Empecemos por la variable de la columna. ¿Ya? Aquí me lo ha anotado el 9488, que es nuestro F de prueba. Veamos, estamos para las columnas 9488. Ya lo he jalado un poquito el dato ahí. Trabajamos con una prueba unilateral, recuerden, en análisis de varianza, con la zona de rechazo siempre en el lado derecho. Entramos a la tabla Fisher, bueno, vamos a trabajar el 95%. Grado de libertad del numerador, K-1. Es decir, 5 menos 1, 4 grados de libertad en el numerador. Grado de libertad en el denominador de K-1, R-1. K era 5, ¿no? R era 5 también, pues son 16. Entonces entramos a nuestra tabla Fisher al 95%, 4 grados de libertad en el numerador, 16 en el denominador. Vamos a ver nuestra tabla. Vamos a borrar un poquito esto. Ok. 4 grados de libertad en el numerador. Bueno, aprovechemos que ya está la columna que viene para acá. 4 grados de libertad y 16 en el denominador. Si no me equivoco, ahí vamos a revisar de nuevo. 3.007, ¿no? 4 grados de libertad en el numerador, 16 en el denominador, 3.007. Veamos, 3.00, a ver, 3.0, está redondeado. Vamos a redondear, 3.01. ¿Sí? Entonces, este es nuestro factor crítico. Ahora, la pregunta es la siguiente. Este factor de prueba, el F calculado, ¿está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Está en el rechazo por mucho, Inge. Ya. Ok, gracias. Gracias, Ignacio.
está en la zona de rechazo. Y si está en la zona de rechazo, entonces se rechaza a H sub 0. H sub 0C, porque estamos hablando de la variable de la columna. Se rechaza H sub 0. Es decir, que existe suficiente evidencia para indicar que sí existen diferencias entre las máquinas en el proceso de elaboración de rodamientos. Bueno, que en realidad aquí deberíamos, creo que está un poquito más redactado, que sí existe diferencia en los tiempos de elaboración debido a las máquinas, deberíamos decir, ¿no? Estamos analizando si esos tiempos se ven afectados por la máquina. Que sí existe diferencias suficientes entre, está bien, entre las máquinas, está bien, esta palabra entre no lo había visto. Que sí existe diferencia entre las máquinas. Que las máquinas sí están generando diferencia en los tiempos, ¿sí? Ahora vamos a ver a las columnas máquinas, también. Ahora queremos ver si hay diferencia entre los operarios, si los operarios están generando diferencias, para ello nos vamos a las filas. El F de prueba, veamos arribita, era 0,529 nuestro F de prueba para la fila. Acá está, 529. Vamos a encontrar nuestro factor crítico, que en realidad, si vemos, es bajo las mismas condiciones, porque solo que acá es R-1, hay una diferencia de R-1 y acá arriba era K-1. Solo que en este caso, como tanto K como R son iguales, por eso que se repite el mismo valor de 3.01, ¿no? Entonces, aquí tengamos cuidado que no siempre van a ser los dos mismos valores de prueba. ¿Por qué no? Porque hay diferencias en las fórmulas. Aquí para los grados de libertad del numerador es K-1 y acá grado de libertad es R-1. Solo que en este caso estamos trabajando en una tabla de 5×5, por eso que digamos el mismo valor. Y ya tenemos acá nuestro F de prueba, que es 3.01. Muy bien. Nosotros habíamos encontrado nuestro factor de prueba, este factor crítico, ¿no? De 0.529. ¿Este valor está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Qué dicen, chicos? Aceptación. Está en la zona de aceptación. Y al estar en la zona de aceptación, estamos aceptando H sub 0 para las filas. Es decir, veamos qué decía el H sub 0 para las filas. Que no existe diferencias entre los tiempos debido a los operarios, ¿no? Se acepta H sub 0. Existe suficiente evidencia para indicar que no hay diferencia significativa entre los operarios en la elaboración. Que las diferencias de tiempo que pueden estar presentándose no se deben a los operarios. Esto es importante para ya en la industria, chicos, para determinar. Llegan 5 máquinas, tenemos 5 trabajadores y empezamos a analizar si las diferencias entre las máquinas, entre los tiempos que se dan, se deben a las máquinas. Pero ojo, también pudiera ser las diferencias por las personas que las están manipulando. Algunos pudieran ser muy lentos. Entonces, se los somete a las 5 máquinas que lo utilicen los 5 operarios para ver, para determinar. Entonces, por lo menos hemos llegado a determinar que los 5 operarios están trabajando bien, que no hay, que los tiempos que se generan, no hay diferencia entre los operarios, que sí hay diferencia entre las máquinas, por ejemplo, que puede ser que una máquina sea más lenta, la otra más rápida, que alguna tenga algunas cositas, algunas fallas, y los tiempos, las diferencias de tiempo que se pueden estar generando, se está debiendo a las máquinas, una más nueva, más antigua, una que sea americana, la otra china, etcétera, etcétera. Entonces pueden deberse por muchos factores, pero de las máquinas. Pero cuando hemos analizado los operarios, hemos visto que los operarios aparentemente estarían trabajando de una forma regular y entre ellos no hay diferencia en el trabajo que están realizando. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, chicos? Bien, vamos a quedar ahí, ¿sí? Nos faltaría para mañana hacer el análisis de varianza de 2 factores con repetición. Sobre nuestro examen, lo habíamos programado para el día lunes,